Listo, ahí me confirmo. Muy bien, en este ejemplo de leyes de Newton con fricción en plano horizontal, pues, trabajaremos el siguiente ejemplo. Dice, un bloque de masa M está representado aquí mediante este cuadrado de masa 3.1 kilogramos. Se jala a lo largo de un piso sin fricción. Fíjense cómo aquí dice sin fricción. Está eh, especificando el problema por medio de una cuerda que ejerce una fuerza de tensión de 12 newtons con un ángulo de 25 grados respecto a la horizontal, como se muestra en la siguiente pregunta. Determina cuál es la aceleración del bloque. Ahí está, esa es la situación problema. Y entonces vamos a trabajar siempre los siguientes aspectos. Vamos a colocar en esta columna de datos, siempre vamos a poner primero la columna de datos y vamos a obtener de manera directa todos los datos que nos están dando aquí. Nosotros los colocamos aquí en esta columna. Pues vean cómo está la masa, la tensión, 12 newtons, el ángulo y lo que me está preguntando. Dice aceleración del bloque. Las fórmulas, ya tenemos ahí el formulario, pero básicamente estas son las tres fórmulas que se utilizarían sin dejar de lado que de pronto pudiéramos utilizar también en este tipo de problemas las fórmulas del MRUA. Pues aquí de pronto si nos preguntan por velocidad, distancias, qué distancia se desplazó el bloque, qué velocidad adquirió, ese tipo de preguntas nos va a llevar a utilizar las fórmulas del MRUA, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero aquí pues no nos está preguntando nada, nos está preguntando nada más por la aceleración. Y ahí está, recordar que en el plano horizontal el sumatorio de fuerzas en X es igual a masa por aceleración y sumatorio de fuerzas en Y es igual a cero. O sea, no se está moviendo en Y, pues. O sea, ni siquiera hay movimiento en Y, pues mucho menos va a haber aceleración, por eso es cero esta parte. Y el peso es igual a masa por gravedad. Como tenemos una fuerza que está inclinada, vean cómo lo están jalando así de manera inclinada, con un ángulo de 25 grados. Entonces necesitamos tener las fórmulas también de las componentes en X y la componente en Y de la tensión. Por dar nada más, la componente en X viene siendo tensión coseno del ángulo y la componente en Y viene siendo tensión seno del ángulo. Y pues la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Pero en este nos están especificando aquí, dice sin fricción. Pero es muy importante leer los problemas, qué es lo que me está diciendo. Por eso necesitamos tener mucho cuidado al momento de realizar la lectura del problema, porque de ahí se pueden obtener datos y podemos omitir de pronto algunas cosas. Entonces aquí lo está especificando, sin fricciones. Entonces, prácticamente, pues esta fórmula no la vamos a utilizar porque esto es para obtener fuerza de fricción. Muy bien, dentro de este diagrama de cuerpo libre utilizamos un plano cartesiano para representar nosotros las fuerzas que se están generando en este sistema. Fíjense bien. Aquí el plano cartesiano nosotros, déjenme lo selecciono, a ver si me da oportunidad de seleccionarlo doble. Si me da oportunidad. Ahí está. Él es el de color negro. Y el punto de unión es el origen, es aquí donde se están juntando los vectores. Lo estamos representando. Las fuerzas les estoy representando aquí, las que salen directa de la figura, las estoy representando con estos vectores de color rojo. Este que estoy señalando aquí es la tensión de 12, que es esta que tenemos acá en la figura. Pues aquí está el ángulo de 25 grados. Estas dos que están de color así amarillo, esas dos están representando a las componentes de esta tensión. Siempre que haya una fuerza aquí entre los cuadrantes,
genera dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Y eso vamos a encontrarlo mediante estas dos fórmulas que tenemos aquí. ¿Estamos bien? Entonces, ahí está. Por eso están estas de color amarillo. Y estas dos de color rojo me están representando este bloque. La masa no es una fuerza. Entonces, aquí la masa, si se dan cuenta, no está representada la masa. Aunque el problema me da la masa, pero aquí la masa no es una fuerza y no está representada. Lo que sí está representado y tiene que ver con la masa es el peso. Aquí está, miren. El peso es igual a la masa por gravedad. Entonces, si en un problema nos están dando la masa y nosotros queremos conocer el peso, pues lo sustituimos en esta fórmula. Multiplicamos la masa por la gravedad y con eso obtengo el peso. El peso de este objeto pues va hacia abajo, se considera siempre hacia el centro de la Tierra, por eso aquí en el plano cartesiano está representado hacia abajo la fuerza del peso. Ahí está. Y esta hacia arriba se refiere a la fuerza normal. ¿Cuál viene siendo esta fuerza normal? Viene siendo la fuerza que ejerce el piso para sostener esa caja. Por eso va hacia arriba. Esta fuerza normal es la fuerza que ejerce el piso para mantener ahí esa caja. ¿Está muy bien? Y es una fuerza hacia arriba. Casi todos los problemas de esta índole están representados estos, la normal, el peso y ya una fuerza que los va a hacer mover y toda esa parte, si hay movimiento. Esas son casi reglas y son fuerzas que van a estar presentes en todos los problemas. Ya está. Y de ahí es donde se genera esto que se le llama diagrama de cuerpo libre. Cuando nosotros hagamos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, por eso están todas estas fuerzas, tanto horizontales o verticales. Básicamente, esta tensión de 12 newtons, esta que está inclinada aquí, dentro del análisis no la vamos a usar de manera directa, por eso sacamos sus componentes, porque necesitamos trasladar qué tanta fuerza transmite el eje Y y qué tanta fuerza transmite al eje X. Ahí está. Entonces, esto es lo que viene siendo el diagrama de cuerpo libre y es lo que me va a ayudar para ver aquí, ver directamente qué fuerzas están en X y qué fuerzas están en el eje Y. ¿Está bien? Ok. Luego pasamos a la parte de las operaciones. Voy a abrir un poquito aquí el espacio nada más. Ahí está. Vamos a empezar a trabajar esta parte. Primero, ¿qué cosas necesitamos? Vean cómo aquí hay ciertas fuerzas. ¿Qué ocupamos aquí nosotros? Ocupamos el peso, la tensión en X, la tensión en Y, normal. Todas esas fuerzas las necesitamos. Necesitamos conocer nosotros esas fuerzas. Entonces hay que obtenerlas. Por lo tanto, vamos a obtener primero el peso. Aquí está la fórmula. Voy a utilizar esta fórmula para encontrar el peso. Ahí está. Entonces de aquí sustituyo los datos que conocemos. Sustituimos esos datos, masa y gravedad son los datos que conocemos, los sustituyo. El peso va a ser igual a la masa. Aquí tengo la masa dice 3.1 kilogramos. Que va a estar multiplicado por la gravedad. Vamos a utilizar nosotros para tener un mismo criterio. Siempre utilizaremos la gravedad o recomiendo que utilicemos solamente 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, vamos a utilizarlo así para que nos den muy semejantes todos los resultados. Pues ya que aquí el hecho de manejar, a lo mejor el 9.81, pues ya va a variar un poquito el resultado. Entonces, yo les recomiendo que cuando utilicemos gravedad, utilicemos
9.8. Muy bien, entonces, pues sustituyendo esta parte en la calculadora, multiplicamos 3.1 por 9.8. Muy bien, introduzco entonces esos datos. Multiplico 3.1 por 9.8. Y el resultado que me está dando es 30.38. Y las unidades, recordar que cuando multiplicamos kilogramo metros sobre segundos cuadrados son newtons. Ahí está. Por lo tanto, el peso es 30.38 newtons. Ahí está. De ahí tenemos que conocer también las componentes, tensión en X, tensión en Y. Aquí están, debemos utilizar estas dos fórmulas. Traerla hacia acá. Voy a calcular tensión en X y voy a sustituir los datos que conocemos. Ahí está. Borro esta parte nada más. Pongo aquí la tensión, sería, en paréntesis, serían 12 newtons. Y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es de 25 grados. Entonces aquí le ponemos 25 grados. Otra vez introducimos esta parte en la calculadora. Y el resultado que nos va a dar es el siguiente. ¿Noto? Realizamos esa multiplicación. Lo pongo en... Ahí está. Es 12 coseno de 25. Y medio 10.87. Vamos a utilizar también siempre dos decimales. Igual para estar en... tratar de que nos vayan dando iguales los decimales. Ahí está, la tensión X me está dando 10.87. Necesitamos calcular la tensión en Y. Esta fórmula para acá. Ahí está, tensión en Y. Vamos calculando tensión seno del ángulo, sustituyo los valores. Y sustituyo este por 12 newtons. Y el ángulo pues son 25. 5 grados. Aquí nos está dando, por decir en la calculadora, colocamos 12 por seno de 25, dando 5.07. 5.07 newtons. Ahí vamos. Y fíjense bien, como la normal esta existe solamente cuando estamos considerando aquí nosotros la fricción. Pero ¿qué me está diciendo el problema aquí? Dice que sin fricción. Eso significa que no hay fuerza de fricción, pues por lo tanto, pues no podemos, no vamos a utilizar esta parte, que aquí es donde está la fuerza normal, pues o sea, no se va a considerar eso porque el problema me está diciendo específicamente que que no hay fricción. Es como no hay fricción, entonces ahí ya podemos nosotros empezar a calcular lo que me esté pidiendo, que ahí la normal va a ser igual al peso, fíjense bien. Entonces aquí nada más lo único, vamos a empezar haciendo sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Voy a tomarlo aquí. Lo siguiente que vamos a calcular
Y observamos, voy a cerrar esto, y observamos aquí en el diagrama de cuerpo libre qué fuerzas están en Y. Pues, ¿qué fuerzas están en Y? Está la normal, que es positiva, y el peso. Y también está esta, esta tensión en Y. Si se dan cuenta, entonces sumatoria de fuerzas en Y, vamos a ver nosotros las fuerzas que están de manera vertical, que son esas tres. La normal, la tensión Y el peso están sobre el eje Y. Y sería lo siguiente, que no me está preguntando por la aceleración. Fíjense bien, entonces aquí, como no hay fricción, pues no va a ser necesario calcular la fuerza normal. Recordar nada más, se me estaba pasando. Dice que sin fricción, entonces no va a ser necesario, pues no ocupamos la fuerza normal, entonces hay que hacer sumatoria de fuerzas en X de manera directa. Como un detallito, se me estaba pasando. Entonces, no va a ser necesario. Igual lo podemos calcular, pues no pasa nada, pero a lo que me está preguntando el problema, no es necesario calcular sumatoria de fuerzas en Y. Es directamente calculamos nosotros sumatoria de fuerzas en X. Observamos aquí el diagrama, está la tensión X y sería lo siguiente. Entonces, la única que está en X es la tensión X. Tensión, espérame un tantito nada más. Ahí está. Tensión X. La única fuerza que está ahí en el eje horizontal es la tensión en X. Y esa tensión en X, pues va a ser igual a masa por aceleración. Entonces aquí del lado izquierdo nada más me queda la tensión X porque es la única fuerza que tengo sobre el eje X. Entonces eso va a ser igual a masa por aceleración. Entonces de ahí vamos a despejar la aceleración. Tenemos que despejar la aceleración y me va a quedar lo siguiente. La aceleración va a ser igual. Esta M que está multiplicando a la A, al pasarla hacia el otro lado, va a pasar dividiendo a la tensión X. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Tensión X dividido entre la masa. Dividido entre la masa. Ahí está. Es como me queda la fórmula, sustituimos los datos que se conocen y me va a quedar que la aceleración va a ser igual a la tensión en X, que aquí la calculamos, 10.87 newtons, dividido entre la masa, que es 3.1 kilogramos. Realizando esa operación en la calculadora, nos va a dar lo siguiente: dividimos 10.87 entre 3.1 y nos va a dar 3.50. Y las unidades de la aceleración son metros sobre segundos cuadrados. Metros sobre segundos cuadrados. Y eso es lo que nos está preguntando el problema, porque nos dice que no hay fricción. Voy a poner así acá. Esa sería la solución. Aceleración 3.5 metros sobre segundos cuadrados.